Saludos mis hermanos, para cada uno de ustedes, bendiciones. Gracias a Dios por los diferentes lugares donde nos sintonizan los discípulos de Veracruz, de Chiapas, de Puebla, de Nayarit, de La Paz, ahorita que está ya nuestro hermano Rubén y su familia, de Cancún, hermano Alejandro. Y en cada lugar donde nos están sintonizando, les enviamos bendiciones para todos ustedes, Ciudad de México, todos, tanto aquí en nuestra república como fuera de ella. Amén. Gracias al Señor porque nos llena de gusto, de gozo cuando vemos sus fotografías sintonizándonos, que nos envían con esa sonrisa, con esa alegría, que también nos bendice verles, con los testimonios de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, porque eso nos muestra, ¿verdad?, la realidad también de nuestro Dios a través de nuestras vidas. Quiero informarles que en el mes de marzo tendremos nuestro Congreso Mundial de este año 2022. Estarán siendo transmitidas las fechas del mes de marzo para que todos nosotros nos preparemos, ¿sí? Desde ya nos preparemos con nuestros permisos, con nuestras siembras, con nuestros atuendos, con todo lo que se requiere una convocatoria de este nivel. Y a gozarnos, ¿verdad? También porque nuestro Dios es bueno y nos sigue hablando. Amén. Así es que me gozo por ello y damos gracias al Señor. Quiero que abramos las escrituras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la cultura del reino de Dios, del reino donde ahora nosotros vivimos. Nos interesa, es de vital importancia saber cómo vivir, cómo desarrollarnos en el reino de Dios, en el cual estamos, porque fuimos trasladados de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de ignorar cómo andar, cómo vivir en el reino de Dios. El Señor ya dejó un diseño, ya dejó establecido cómo debemos nosotros de funcionar en nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Entonces vamos a aprender precisamente lo que está establecido para nosotros, su iglesia, de cómo vivir. Amén. Para que así andemos, para que nos fijemos en el diseño y andemos en él. Mateo capítulo número 16, verso 18. Y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí nos habla el Señor Jesús, está teniendo una plática con Pedro, ¿verdad? Pero le dice algo, que él era Pedro, ¿verdad? Y le dice, yo soy la roca, y sobre mí, o sea, sobre Cristo, sobre esta roca, él iba a edificar a la iglesia. Edificar tiene que ver con construir. De hecho, les animo y les exhorto a todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario, desde el más pequeño hasta el más grande, que sintonicen Reforma Apostólica del día lunes, de este lunes 10. ¿Por qué? Porque ahí se nos estuvo mostrando sobre la diferencia de ser bendecidos y de ser edificados. Entonces le dice, sobre esta roca, le dice el Señor a Pedro, sobre esta roca que soy yo, que es Cristo, dice, edificaré mi iglesia. Usted y yo somos iglesia, su iglesia. Y dice algo, que ni las puertas
del infierno o del Hades prevalecerán contra ella. Espero que tengan algunas versiones activas ahí con ustedes. Ahorita Samuel también nos va a leer alguna versión de las que él tiene y lo hago para que participemos, ¿sí? Entonces dice, sobre esta roca, sobre Cristo, tenemos que ser edificados. En ninguna otra persona, en ninguna otra, ¿cómo les puedo decir? Palabra, aunque suene bonito, aunque nos parezca bonito, no, sobre Cristo tenemos que ser edificados. Y Él estableció algo, cuando estamos en Él, ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. Cuando estamos hablando de lo que está establecido por Él, por nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de todos, la Escritura dice que Cristo es el Señor de todo lo que existe en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, sean principados, sean potestades, sea lo que sea. Él es el Todopoderoso, Él es el Señor. Entonces, Él, el que rige, el que gobierna, determinó algo, estableció algo, miren, y establecer tiene que ver con fundar, con instituir, con mandar, con ordenar, con dejar demostrado algo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se haga como Él manda. Entonces, Él estableció cómo debemos de ser nosotros su iglesia. Lo evidenció, lo manifestó, lo ordenó, lo modeló, ¿sí? Él como Señor, como dueño de todo, ha determinado, ha dejado un modelo de cómo debemos de vivir su iglesia, ¿sí? Entonces lo establecido, lo decretado por Él no cambia. Ojo con eso, iglesia, porque nuestra vida debe de ser edificada. Debemos de ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque lo que Dios dice no cambia, no pasa, no deja de ser. Amén. ¿Qué versión tienes, Sam? Es la versión Message. Dice, esta es la roca sobre la que juntaré mi iglesia, una iglesia tan expansiva, con energía, que ni siquiera las puertas del infierno podrán mantenerla afuera. Wow, una iglesia expansiva, como Dios nos ha hablado, con energía, o sea, una iglesia fuerte, vigorosa, vibrante. ¿Qué más podemos decir? Una iglesia poderosa, pero con ese poder, con ese power, como dicen en inglés, que es así expansivo. Y le hago así porque cuando vemos en las noticias, en películas, de la potencia que tiene algo nuclear, es expansivo. Revienta aquí o explota aquí y hace esto. Abarca todo lo que está a su alrededor, ¿sí? La bomba atómica, ¿verdad? La tiraron en un lugar y miren cómo se expandió y todo lo que dañó. La iglesia fue establecido por el Todopoderoso que tenemos que ser una iglesia que ni las puertas del infierno prevalezcan contra nosotros. Ahora miremos lo siguiente. ¿Cómo es nuestro actuar? Estamos expresando, estamos caminando, estamos viviendo como está establecido. Porque si estamos haciendo algo que no está establecido en el reino de Dios, tenemos que corregirnos, tenemos que arrepentirnos y someternos al orden de Dios.
si te está haciendo correr, si te está amedrentando, si te está atemorizando, si te está teniendo aquí, miren, el pie en el cuello, cualquier situación, estás viviendo de una manera que no es lo establecido por Dios. Y tal vez no te habías dado cuenta, pero hoy que se nos es mostrado, resplandecido nuevamente, alumbrado nuestro entendimiento acerca de cómo debemos vivir en relación a lo establecido, a lo que ya el Todopoderoso determinó, levantémonos y ordenemos las cosas. Y no permitamos que nada diferente a lo establecido por el Señor venga a afectarnos. Vamos a ver algunas cosas de lo que ya está establecido que nosotros debemos de vivir. Y es precisamente el que cada uno de nosotros como su iglesia, que somos edificados en él, andemos en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es andar así de que aleluya, aleluya, y que me la pase puro en la calle donde ande, según yo, orando, de que no quiero que se me acerque nadie porque me contamina, porque yo ando en el Espíritu y tú eres un carnal. No, eso es religiosidad. Andar en el Espíritu, como dice la Escritura, tiene que ver con que yo conozco lo establecido por el Señor y vivo de acuerdo a ello. Vayamos a Gálatas, por favor, en el capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. ¿Qué dice la Escritura en Gálatas 5, 22? Si vivimos por el Espíritu, ¿cómo dice que debemos de andar? También por el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Dice que el Espíritu es el que da vida. Entonces tenemos que ser una iglesia llena de la vida de Dios, avivada. ¿Cómo decía la versión que leíste, Samuel? Expansiva. ¿Y qué más? Y con energía. Con energía, ¿verdad? Que una persona enferma, una persona que está casi agonizando, ¿no tiene energía? No, porque se le está yendo la vida. Entonces, dice que si vivimos, está hablando de vida, en el Espíritu, así debemos de andar por el Espíritu, llenos de la energía, del poder, ahora sí, de la potencia de Dios en nosotros. Hechos 1:8 nos habla que eso es el Espíritu de Dios. Y recibiréis, ¿qué dice? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué sucede entonces? Cuando andamos así, tristes, decaídos, confundidos, atormentados. ¿Cómo más nos vemos en ocasiones? ¿O se ve a la iglesia? Disminuida, en vez de que abarque, se ve una iglesia chiquita ante las circunstancias, ante los problemas, preocupada, angustiada. ¿Pero cómo? ¿Por qué o qué? Veíamos, ¿verdad?, este domingo algunos ejemplos. Y miren cómo se miraban los del ejército de Saúl en aquel tiempo cuando salía Goliat a gritarles, cuando salía el mundo, voy a decir así, el sistema a gritarles, a vociferarles cosas. ¿Cómo se miraba ese ejército? Pequeño, disminuido, porque se habían extraviado, se habían olvidado, se habían distanciado, ¿qué más puedo decir? Se habían salido de lo establecido por Dios, de lo que Dios es.
Entonces cualquier circunstancia, cualquier situación, los iba a llevar a vivir de una manera incorrecta. Porque vemos que cuando aparece David, aquel que estaba en el orden, aquel que tenía una relación correcta con Dios, en ese momento, aquel que estaba viviendo en lo establecido por Dios, que sabía quién era, y que lo estaba viviendo en lo que a él le tocaba hacer, porque ahí es donde se expresa. Por eso cuando él pone el ejemplo, no hombre, si yo allá en el campo, porque ese era su trabajo, he matado al oso, he matado al león con mis manos cuando viene a atacar las ovejas, pero él sabía que el que le daba ese poder era el Señor, porque así lo había establecido. Entonces David vivía en eso, pero estaba consciente. Por eso cuando ve a Goliat, que estaba amedrentando, vociferando, ¿qué más? Aturdiendo al ejército, como dijo David, de los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Él no tuvo ese temor que tenían todos en ese ejército, porque él conocía lo establecido por Dios. Y no solamente lo conocía, sino que lo vivía. Y por eso fue que él enfrentó a ese guerrero, que nosotros le llamamos gigante por lo que menciona de su estatura y todo el asunto, ¿verdad? Pero entonces vemos que en ese joven, porque era un joven, estaba toda la potencia de Dios. Y ese poder del Espíritu es para ti y para mí, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque el Padre estableció que así debemos de vivir la iglesia, expresándolo, andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu es vivir gobernados por Dios, siendo guiados por Dios, siendo guiados por su Espíritu. Que todo, absolutamente todo lo que yo haga en mi vida demuestre, dé evidencia que somos guiados por Él. Miremos qué nos dice, por favor, Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. En el reino de Dios está establecido que debemos de vivir así, bajo el régimen, bajo el gobierno del Espíritu. En el reino de Dios, a donde fuimos trasladados, ese es nuestro origen, esa es nuestra realidad. Y se las declaro para que estemos entendidos y no haya duda alguna de que al vivir en el reino de Dios, tenemos que vivir y andar guiados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu, en todas las áreas de nuestra vida, no en algunas, en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que decidamos, tiene que verse el Señor, tiene que expresarse su gobierno, porque vivo en su reino, porque vivo en su gobierno, y ya está establecido ahí lo que yo tengo que hacer. Ahí en el reino de Dios yo ya estoy entendida que le pertenezco toda. Amén. No algunas cosas, toda. Que dependo de Él. Que si vivo, como dice la Escritura, vivo para Él. Por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Entonces, todas mis acciones, todos mis hechos, todo lo que yo haga,
debe de glorificar al Señor. Ya no nos mandamos solos, porque estamos en su reino. Si yo sigo haciendo lo que quiero, es algo incorrecto. Eso no es lo que está establecido. Eso no es lo que el Padre determinó para nosotros. Entonces, tengo que mirar lo que Él dice. Ya no es que, ahí me voy, ahí se ven. No. ¿Qué dice Dios? Mis decisiones, ¿cuáles son? ¿Qué expreso? Es lamentable que en ocasiones expresamos algo que no está establecido. ¿Se han fijado que hay personas que lo que manifiestan con su vida es que viven en tormento? Hay personas que se les nota que están atormentadas, ¿sí o no? Y la escritura, el diseño de Dios nos muestra cómo debemos de vivir, cómo debemos de expresarlo. Si vivimos por el Espíritu de Dios, ¿por quién vivimos? Es la pregunta, ¿por quién vivimos? Por Él. ¿Quién te vivifica? Él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que expresar? Su gozo. Algo que está establecido ahí en Tesalonicenses 5. Fíjense, eso está establecido. Está siempre como gozosos. No dice que está siempre enojado. Si estamos siempre enojados, no estamos en el gobierno de Dios. Estamos faltando al gobierno de Dios. Estad siempre gozosos. No dice estad siempre amargados. Eso es lo establecido por Dios. Estad siempre gozosos. Si siempre expreso amargura, molestia, no es lo que determinó el soberano, el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarlo. Está establecido, está determinado que seamos santos como Él es santo. No se puede cambiar, no es negociable, como nos ha dicho el apóstol. Lo que el Padre dejó escrito en su diseño, lo que el Padre ordenó, lo que el Padre ya declaró y determinó y estableció que así sea, así debe de ser. Amén. Fíjense, mis amados hermanos, lo que nosotros hagamos, todas las tareas de nuestra vida, todas mis decisiones van a evidenciar si estoy sometida a Dios o no. El sometimiento, el respeto, la reverencia que yo tengo a mi Dios se va a ver en eso, en que le obedezco. No nos confundamos, aprendamos a discernir. No nos confundamos que porque el Señor me dio un don y yo vamos a hablar del don de sanidad y oro por los enfermos y sanan, yo estoy bien en todo. Si yo no me someto, si yo no honro al Señor con todo en mi vida, mis amados hermanos, estoy en desorden. Mateo capítulo 7 nos habla de aquellos, voy a llamar así, hermanos, que tenían diferentes dones de sanidad. Se recuerdan, Señor, pero si yo en tu nombre hice milagros, sané enfermos, hablamos lenguas, echamos fuera demonios.
Pero ¿qué les va a decir el Padre? No los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo de acuerdo a lo establecido. Y lo establecido tiene que ver con estilo de vida, que seamos como Cristo, ¿sí? Que no nos conformemos solo con que tenemos resultado de que sanan los enfermos, de que el cautivo es libertado, de que consuelo a la gente, sino con mis acciones. Yo puedo orar por los enfermos y tratar mal a mi familia. Y los enfermos sanar, ¿eh? Yo puedo libertar al cautivo y tener amargura en mi vida. Eso no debe de ser así. No es lo establecido por el Padre. Entonces, mi vida, mi sometimiento, la obediencia que yo tenga para mi Señor va a evidenciar que vivo gobernado por Él. Eso es lo que la Escritura nos dice. Si nosotros mentimos, está establecido. El Padre determinó, y es donde tenemos que ser edificados, que ya no mintamos más. Si en tu casa, si en el grupo hay un hermano que miente, que es mentiroso, un discípulo, llámalo, edifícalo, enséñale que está mintiendo y que eso no debe de ser en su vida, porque no es lo establecido por el Señor, ¿sí? Que tiene que ser libre y expresar ese gobierno de Dios en su vida, porque ya es tiempo de que se vea ese reino de Dios en nosotros por la forma en que vivimos, por la forma en que le obedecemos, en que nos sometemos a Él. Fíjense, leíamos que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, contra su iglesia. Pero ¿qué clase de hijos, qué clase de iglesia? Las que son gobernadas por el Espíritu. Sé que este ejemplo que voy a poner no nos es ajeno. Tal vez tenemos vecinos, conocidos, que también son cristianos, como comúnmente llamamos. Y puede que vayan a otras iglesias. Pero de repente todavía oímos que se gritan. En ocasiones hasta le pegan a la esposa o al esposo, porque hay casos donde se faltan al respeto los hijos contra los padres o contra los mismos hijos, ahí los hermanos, que son mentirosos, que son, ¿qué más? Gritones, porque está diseñado, quítese de vosotros toda gritería. Y se oyen los gritos en toda la colonia. La iglesia, así como Él la diseñó, que es edificada en Él, o sea, edificación tiene que ver con construir. Nuestra vida debe de estar sólida, construida en Cristo como Él. Él nos modeló cómo se vive en este mundo. Y nosotros tenemos que ser edificados, construidos en la base que es Cristo, no en otra cosa. Con los materiales que Cristo mismo nos proporciona, que es su vida. Vemos que a Él no lo movió nada ni nadie, no se dejó manipular, no cayó en ninguna trampa del enemigo, porque estaba edificado en el Padre. El Padre y yo somos uno, dijo. Y la iglesia sí debemos de estar con Él, edificados con los materiales que Cristo mismo nos da, que es su vida misma, su espíritu. Entonces, cuando vemos también la condición en la que viven muchos cristianos, nos damos cuenta que no expresan a Dios,
no expresan la vida de Dios, no expresan el reino de Dios. ¿Qué expresan? Tristeza, dolor, angustia, engaños, pleitos, iras, contiendas, confusión incluso, desesperación, falta de fe, aunque digan que son cristianos, aunque digan que creen en Dios. Pero si están pasando por una tribulación, su accionar es diferente. Cuando están pasando por una prueba, se desaniman. Cuando eso no es lo establecido por Dios. Jesús también pasó por esas situaciones. Sin embargo, lo vemos sólido, fuerte, firme, sobrio, entendido. Así debemos de estar nosotros. Entendidos que en medio de la situación, nuestro Dios, el Señor, está con nosotros y nos guía. Si somos guiados por el Espíritu, por supuesto. Quiero que miremos un ejemplo ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículos 6 y 7, de estos dos hermanos llenos del Espíritu, sometidos al gobierno del Espíritu. Cuando estoy hablando de gobierno, es lo que leíamos en Gálatas, guiados por el Espíritu en todas las áreas de nuestra vida, en todas las cosas, en todo lo que hagamos. Y nos muestra aquí al apóstol Pablo, miren, Hechos 16, por favor, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tenemos? Nos habla de Pablo, Timoteo y Silas, que iban a hacer un viaje. Y ya iban de camino. Un viaje bueno, iban a dar las buenas nuevas. Pero lo que nos muestra aquí es precisamente ese sometimiento al Espíritu Santo. Cuando uno está sometido, cuando uno es gobernado por Dios, obedece. Simplemente, voy a llamarlo así, simplemente obedece. No hay confusión, no hay que uno esté debatiendo, no hay molestia, no la debe de haber, bajo el entendido de que Él, como el Todopoderoso, como Dios, no se equivoca en nada, de que Él manda, de que Él gobierna. Y entonces dice aquí en Hechos 16, 6 y 7 lo siguiente: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ellos ya iban en camino. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Su recorrido, su viaje era llegar a Asia. Y ya habían avanzado, fíjense, ya habían pasado por Frigia y la provincia de Galacia. Pero les fue prohibido por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Fíjense. ¿Iban a hacer algo bueno? Sí, porque iban a dar las buenas nuevas. Pero en medio de todo eso, el Espíritu gobernándolos y guiándoles no les permitió. Y verdad que ellos no se confundieron, no dijeron, ay, es el diablo. Tampoco se pusieron berrinchudos en decir, ¿cómo? Si ya estamos hasta acá, ya invertimos, ya avanzamos, ¿cómo que no vamos a ir? Pero bueno, Señor, ¿qué pasa? Fíjense la actitud cuando somos guiados por el Espíritu, cuando estamos siendo edificados sobre la roca que es Cristo, construidos. Vamos a estar entendidos de que Él manda, de que Él es el Señor y no va a haber confusión en nuestra vida.
No vemos en ningún momento que estos hombres de Dios se confundieran, dudaran. ¿Y si no fue Dios el que me habló? ¿Y si este sentir era contrario? No. Aquí menciona que el Espíritu Santo no les permitió. Y ellos no se pusieron a batallar contra el Espíritu. Hicieron lo que tenían que hacer de parte de Él y listo. Ya después sí se los permitió, pero en ese momento no se los permitió. Pero lo establecido, lo que el Padre decretó, es que si vivimos por el Espíritu, debemos de ser guiados por Él. Y este es un claro ejemplo. Usted vive en el Espíritu y por el Espíritu. Entonces en todo tenemos que expresar que somos guiados por Él. Y no por lo que sentimos, no por lo que vemos, sino por lo que Él dice, por lo que Él manda. Vuelvo a recalcar, Él estableció ya un diseño, un plan para andar. Y está diciendo cómo debemos de vivir y expresarnos nosotros, su iglesia. No está diciendo que no vamos a pasar por ciertas situaciones, por leves tribulaciones, sino que nos está diciendo cómo pasarlas, cómo vivir. Sí las vamos a pasar. Hemos estado viendo, hermanos míos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice la Escritura en Santiago 1, tened sumo gozo. O sea, va a haber, pero hay que estar entendidos y siendo edificados, porque el Señor nos muestra cuál debe de ser la actitud. Sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia si damos la talla, por supuesto. Eso es lo establecido por Dios. ¿Cómo pasarla? No decir, ay, pues qué onda aquí, qué pasa, si yo pensé que aquí no iba a tener problemas. Bueno, eso pensó usted, pero lo establecido por Dios es que sí vamos a pasar situaciones. Pero de todas ellas tenemos que salir más que vencedores, porque ya está establecido. Entonces tengo que conocer la Escritura, tengo que saber cómo trabaja Dios, conocer a mi Dios en mi relación con Él, mirarlo, observar cómo Él trabaja y darme cuenta que no hay nada de que yo pueda temer ni avergonzarme si mi Dios es poderoso. En Isaías nos habla de otro caso, fíjense, de otro hombre, un hombre de Dios, así como ustedes y yo, guiado por el Espíritu. Y es precisamente Isaías. En Isaías capítulo 38, en el versículo 15, nos habla de un acontecimiento que vivió Isaías. El profeta Isaías, miren, Isaías 38:15. Por eso Jesús nos dijo, no se turben, ni tengan miedo. Y nos dice, ¿por qué? Porque Él ya venció el mundo. Porque todo lo que Él nos dejó establecido, esa es la verdad, ese es el camino, esa es la vida. Eso es lo que usted y yo tenemos que conocer, lo que Él estableció para andar en Él, para andar en sus reglas, para andar en su gobierno y todo nos salga bien. Que nada nos sorprenda cuando haya situaciones adversas, porque debemos de entender que Él dijo que eran necesarias y que las vamos a pasar. Sino, ¿qué debe de pasar? Que le veamos a Él. Qué triste es cuando vemos a algunos cristianos que si se enferman o les pasa algo, comienzan a reprochar y a decir, ¿por qué a mí?
Y qué vergonzoso y sorprendente es también escuchar a algunas personas que ni conocen a Dios ni le temen y les pasan situaciones también como a cualquiera de nosotros y ellos dicen, estoy pasando este proceso, y que la gente dice, ¿y por qué a ti? Y la respuesta de ellos es, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no? Sí, también me puede pasar. Y no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de cuál debe de ser nuestra expresión, lo que evidenciemos en todo, que debe de ser que Él es mi Señor, que Él me gobierna, que le conozco, que en medio del fuego, de la angustia, de la situación que sea, yo exprese mi confianza en Él. Isaías 38:15, miren lo que dice. Está hablando que el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y menciona que se enfermó de una enfermedad muy grave de muerte. Y entonces el profeta le dice algo. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Entonces, aquí él está hablando con este hombre. Espéreme, Isaías 38:15, ¿verdad? Y comienzan a hablar y él le dice que ordene su casa porque va a morir. ¿Sí? Que ordene su casa porque va a morir. Creo que anoté mal la escritura, si me ayuda, Sam. Y le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Y entonces, cuando va y le declara esto, lo que Jehová le mandó, en el versículo 1 del capítulo 38, le dice el profeta, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Dios le da una palabra al profeta, a su hijo, a un hombre gobernado por él, por el Espíritu de Dios. Y le dice, vas a ir con el profeta, con el rey Ezequías y le vas a declarar que va a morir y que ordene su casa. ¿Qué hace Isaías? Lo que Dios le dice, va y habla con el rey y le dice lo que Jehová le declaró. En el verso 2 dice que Ezequías, cuando recibió esa palabra, dice, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y le dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y he aquí, he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjense cuál fue su oración. No de remordimiento, no de reproche. Y aparte lo que le estaba expresando el Señor era cierto, porque el Señor lo escucha y no le dice mentiroso y ahí mismo se muere, ¿no? Y miren lo que acontece. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, nuevamente viene esa palabra, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí, yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad. Y bueno, entonces empieza Dios a hablarle, ¿verdad? Empieza Dios a hablarle lo que iba a acontecer en el verso 5. Un hombre guiado por el Espíritu. Primero fue y le da una palabra de que ordenara su casa porque iba a morir. Y él se va. Y bien, ni siquiera había salido. Isaías iba apenas por el patio
cuando Dios escuchó lo que había clamado este hombre. No crean que el rey se quedó meditando y diciendo que Dios tan injusto, amargándose. No, él inmediatamente al oír y recibir y entender que efectivamente Dios estaba hablando, él se arrepiente y le pide a Dios algo y Dios se lo concede. E inmediatamente le vuelve a hablar al profeta para que se regresara y le dijera la buena noticia de lo que Dios estaba hablando. Y el punto es el siguiente: cuando vivimos guiados, gobernados por el Espíritu y conocemos lo establecido por Dios, no nos vamos a complicar la vida, no nos vamos a confundir. Cuando vengan los problemas no vamos a estar, bueno, ¿y aquí qué pasó? No, vemos que el profeta no se confundió. ¿Cómo? Si me acaban de decir, ve y dile que se va a morir y ahorita me mandan a decirle nuevamente que no se va a morir, que al contrario le van a dar 15 años más. ¿Verdad que no se confundió? ¿No se quedó atormentado? No, porque era guiado. Porque sabía cuando Dios hablaba. Sabía que Dios da vida también. Sabía lo establecido por Dios. ¿Y qué hizo? Lo que Dios le dijo. Muchos de nosotros hemos visto el actuar de Dios de una manera maravillosa, que ante lo humano no tiene comprensión. Y diríamos, ese caso está perdido. Como lo siguiente, a veces hay matrimonios que se separan, que incluso se divorciaron, se volvieron a casar con otras personas. Y Dios dice, ellos, el matrimonio, vamos a llamarle así, original, van a estar juntos. Y nosotros decimos, no, ¿cómo va a creer si ya se volvió a casar? Ese profeta o esa profetisa están mintiendo. Eso no viene de Dios y empezamos a confundirnos. ¿Y qué acaso no sabemos cómo es Dios? Lo que ha establecido. Ojo con eso. El conocerlo, el ser guiados por Él, también nos lleva a discernir. Y miren, ciertamente pasa tiempo. A veces un poco, a veces un poco más, pero se cumple. Hemos visto cómo se vuelven a casar hablando de ordenarse. ¿Sí? Se vuelven a casar, vuelven a poner, se vuelven al orden de Dios. Porque así debe de ser. Debemos de vivir en el reino de Dios conforme a lo establecido. No viva en unión libre, porque eso no es de Dios. No se amolde al sistema. No permita esas ideas de que hay de todos modos, delante de Dios estamos casados, somos marido y mujer. Ordénese. Ordenémonos todos, porque todas nuestras acciones van a evidenciar que somos hijos de Dios o que no lo somos. Entonces hagamos como Dios manda, en todas las cosas. Ay, pero Dios es bueno y así que nos la queremos ir llevando. No, debemos de hacer conforme a lo establecido por Dios y no confundirnos. No debemos de confundirnos. Miren, con esto voy a terminar. Les voy a leer un párrafo de uno de los libros que tenemos de nuestro apóstol, en el cual está la revelación. Quien está bajo el régimen del Espíritu es completamente capaz de saber distinguir quién lo envía a hacer algo. Hablando del caso del profeta Isaías o de Pablo también, lo que les mencionaba. Entonces, quien está bajo el gobierno, bajo el régimen del Espíritu, es completamente capaz
de saber distinguir quién lo envía a hacer algo. Conoce lo que está establecido y no se deja guiar, ojo con eso, por emociones o sentimientos. Comprende que es un instrumento del Señor y en ningún momento duda de hacer lo ordenado con el temor de lo que piensen de Él. Esa es la iglesia de Jesucristo, la que en sus acciones va a evidenciar que es guiada y dirigida por el Espíritu y se enfrenta a todo sin temor alguno. Vamos a evidenciar, ¿sí?, que Él nos gobierna. Tenemos que ser capaces, como dice aquí, de distinguir, de obedecer, de hacer lo que Él nos manda sin temor alguno. Porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros, contra los hijos de Dios, con aquellos entendidos en lo establecido por Dios, en lo que nos hemos ocupado de ver lo que dice Dios, para andar en ello. Es por eso de vital importancia conocer lo establecido, lo que Él decretó, porque nada va en contra de Dios. Hablando de que aunque digan, aunque hagan lo que dijo Dios, eso es la realidad y eso se va a hacer. Entonces, levantémonos, que nuestro espíritu, nuestro corazón se despierte a conocer lo que Dios dice, pero también a tener la disposición de hacer las cosas, a ser edificados, a ser construidos de la manera correcta y a derribar todo aquello que está mal edificado en nuestra vida, como argumentos, como esas ideas que tenemos en muchas ocasiones y que así queremos hacer las cosas porque lo vi en tal lugar o en tal persona, pero si no es lo establecido por Dios, no va a funcionar, se va a caer, te va a traer ruina. Por eso Él nos modeló, por eso Él nos dejó su diseño, lo que sí funciona. Y por eso Él mismo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros, cuando somos gobernados por su Espíritu. Amén. Que el Señor nos ayude a todos y levantémonos y pongamos manos a la obra y ordenemos nuestra vida y seamos edificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre, queremos agradecerte, principalmente por la claridad con la que nos hablas, por haber dejado un diseño establecido por ti, que aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra, lo establecido por ti, no pasará. Gracias porque has determinado y has establecido que ni las puertas del infierno, eso significa ninguna situación. Por eso dices que ninguna situación que venga a nuestra vida debe de destruirnos, de afectarnos, porque tú estás con nosotros. Padre, te doy gracias, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te doy gracias porque nos llamas a edificar, a construir nuestra vida correctamente en ti con los materiales adecuados. A darnos cuenta que estamos creciendo en Cristo como debe de ser, para que ninguna situación, ningún ataque, ninguna duda, nada venga a confundirnos, sino que expresemos en todas nuestras decisiones la guianza de tu Espíritu, pero también que Él es nuestro Señor, el que nos gobierna y el que manda. Te doy gracias, Padre,
en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, cualquier situación, cualquier necesidad que requiera la manifestación tuya a través de los dones que nos has dado, hoy en el nombre de Jesús se activan esos dones. Milagros, sanidades, fortaleza, sea realizado en el nombre de Jesús en medio nuestro. Y la iglesia sigamos expresando ese poder y esa gloria tuya. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias, Señor. También en base a ese reconocimiento que eres nuestro todo, hoy de lo recibido de tu mano, traemos a ti lo que es tuyo, lo que te pertenece, ofrendas, diezmos, primicias, siembras, con toda generosidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en los grupos de comunión familiar. Bendiciones para todos.